Bueno, buenas noches, queridos compañeros, queridos radioescuchas, peste escuchas, en su programa número 2. Hoy tenemos dos invitados. Hoy no nos pudo acompañar mi hermano Alejandro, pero tenemos un gran invitado, un amigo mío, Manelich Tavira. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Peste. Y bueno, el invitado que tenemos hoy es el doctor Alejandro Urrutia. El doctor Alejandro Urrutia es médico cirujano egresado por la UNAM, con especialidad en homeopatía de la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México. Es maestro en homeopatía, es presidente fundador del Colegio de México Homeópatas de Hidalgo AC y autor del libro Homeopatía, la medicina del hombre, en el año 2009. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos Es un gusto. en el programa. Bueno, doc, si quiere, para empezar, empezamos. ¿Nos podría decir qué es la homeopatía? Bueno, la homeopatía es un sistema médico, es todo un método que fue fundado hace ya más de 200 años por Samuel Hahnemann. Y básicamente la gran diferencia, digamos, que hay con la medicina actual, con la medicina que estamos acostumbrados a ver, es la manera en que nosotros vemos el proceso de salud de enfermedad. El médico homeópata parte de un principio, bueno, la homeopatía ahorita a lo mejor vamos a platicar un poquito más extensamente, tiene 8 principios, pero el básico es que la naturaleza es el mejor médico de las enfermedades. Y el médico homeópata se ve a sí mismo como un colaborador de la naturaleza en ese esfuerzo curativo. Al final de cuentas, son enfoques, o sea, el objetivo del médico, llámese médico alópata, como se le conoce a la medicina, al médico que hace la medicina que estamos acostumbrados a ver. El objetivo de todo médico es curar al individuo, es resarcirle, ayudarle con su sufrimiento, y el homeópata lo procura hacer en ese sentido, ¿no? Bueno, sabemos que Samuel Hahnemann crea la homeopatía hace poco más de 200 años, si mal no recuerdo, siendo el médico descontento con la metodología tradicional en ese entonces. Sin embargo, en esos 200 años, los textos de Hahnemann siguen idénticos, siguen siendo referente para todos ustedes. Mientras que los médicos de esa época tradicionales han modificado y alterado muchísimo su conocimiento. No sé, suena un poco como que la propuesta de Hahnemann se estancó hace 200 años, más o menos. No, para nada. O sea, efectivamente, es muy cierto lo que dices. Los textos de Samuel Hahnemann, tanto el organón como las enfermedades crónicas, que son los dos textos más importantes, siguen siendo referente y los seguimos estudiando. Pero eso no quiere decir que ahí nos hayamos atorado. El conocimiento médico homeopático ha seguido evolucionando y se siguen haciendo, se sigue creando conocimiento, ¿no? Una de las razones principales que hay en esta situación que me estás planteando es básicamente que Samuel Hahnemann fue todo un genio para su tiempo y fue todo un adelantado. Y aún a la fecha, mucho de lo que él dejó, nosotros lo tomamos como principios. Son principios en donde podemos ver cómo la naturaleza establece todos una serie de mecanismos para llegar a la curación. Entonces, con base en esos principios que él dejó establecidos, pues hemos ido creando más conocimiento, ¿no? De hecho, México, en el aspecto homeopático, es vanguardista en la creación de nuevo conocimiento homeopático, y sobre todo en lo que se respecta al tema de los miasmas, que son las enfermedades crónicas que Hahnemann dejó como una tarea inconclusa y que se ha ido pues esclareciendo conforme hemos ido estudiando, y hay médicos homeópatas que son referentes en esto, ¿no?
Doc, pues, la medicina tradicional, ahorita que está hablando, habla de la homeopatía como un placebo. ¿Es un placebo la homeopatía? No, 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 realmente el medicamento homeopático, pues sí, sí, te puedo decir, en México no se trabaja tanto con esto en relación con la veterinaria homeopática, pero se usa la homeopatía en animales, se usa la homeopatía en plantas, se usa la homeopatía, pues, inclusive, ya desde un punto de vista médico en recién nacidos, que los recién nacidos realmente pues no te pueden decir, pues se está curando psicológicamente, nada más le estamos dando un placebito, ¿no? No, la homeopatía tiene tiene todo un basamento científico y actúa muy bien, ¿no? Yo tengo, ahorita ya voy a cumplir en 28 años de ejercer la homeopatía y realmente pues la he visto trabajar muy bien. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar como médico homeópata, porque yo soy egresado de la UNAM, yo no me la encontré por accidente. Y cuando yo empecé a ejercer homeopatía, me acuerdo mucho que le decía a los pacientes, mire, vamos a darle el medicamento homeopático, en un caso de, por ejemplo, de algún cuadro infeccioso. Si no funciona, ya vemos si le damos un antibiótico, le damos alguna otra cosa. Todavía no convencido yo del método, ¿no? Te puedo decir que lo dejé de hacer muy pronto y que realmente en estos casi 30 años que llevo ejerciendo la medicina y que la llevo usando para mí mismo, te puedo decir que a la fecha, después de todos estos años, no he usado un antibiótico en mi persona, no se digan ni antihipertensivos ni ninguna otra cosa, ¿no? Y obviamente con mis pacientes, pues tampoco, ¿no? ¿Nos podría comentar un poco del método, Doc, por favor? Claro que sí. El método homeopático pues es una medicina tan completa, tan científica, tan basada en los pasos del método científico como la medicina tradicional, ¿no? Tiene 8 principios básicos que son los que ya les decía yo, que es la naturaleza es el mejor médico de las enfermedades, que es un principio hipocrático, eso no nació con la homeopatía, sino que Hahnemann lo retomó. El corolario, claro, del similia similibus curentur, que es lo similar, cúrese con lo similar, y eso cierra todo un círculo, porque al final de Yo cuentas... quisiera detenerme en esa parte, doctor. Si quisiera preguntar sobre esos principios Ajá. y en particular ir viendo cómo se van diferenciando respecto de la medicina alópata o el método que siguen los demás médicos. Por supuesto. Usted Pues menciona que lo similar, curar lo similar, como uno de los principios fundamentales de la homeopatía. ¿Nos podría dar algún ejemplo de eso? sí, por ejemplo, es un poco grueso el caso, por ejemplo, porque eso también se aplica en un momento dado en alopatía, ¿no? Por ejemplo, la digitalis. Los digitálicos son medicamentos que en dosis altas pueden ocasionar arritmias y que en dosis bajas, como se lo ocupan los médicos alópatas, regulan la frecuencia cardíaca de las personas, ¿no? O por ejemplo, Se refiere, el caso de las vacunas, en donde se desensibiliza a los pacientes con las no vacunas, funcionan así ¿no? las vacunas. Perdón, Las en lo vacunas de no funcionan las como una alergias. desensibilización. Las ¿Perdón? alergias sí. Sí, Las perdón, alergias sí, las las vacunas alergias. no Pues dame funcionan así. chance, Mane, de que termine el doctor Perdón, de contestarnos. perdón. Ajá. En las alergias, en donde se desensibiliza contra algunas sustancias, no es exactamente homeopatía, es isopatía, pero son ejemplos en los que desde el punto de vista alopático se usa. Los alópatas en un momento dado generalmente trabajan pues dando un medicamento contrario, que eso, algo muy diferente a lo que usamos los homeópatas, por ejemplo. Si tengo la presión alta, me dan un antihipertensivo. Si tengo fiebre, me dan un antifebrífugo. Si tengo gastritis, me dan un antiácido, ¿no? Entonces,
de alguna manera, la medicina tradicional parte de un principio que, o parte de la circunstancia generalmente de que el organismo no puede y le tenemos que ayudar al organismo contrarrestando los síntomas. Para el médico homeópata, lo que hacemos es procurar favorecer todos los mecanismos que de por sí tiene el organismo y que son muy eficientes para que nuestra propia fisiología, que desde que no nacemos ni tomando ningún medicamento, y poco a poco vamos perdiendo esa eficacia orgánica, ¿no? Y terminamos tomando 800,000 medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el aspecto del similia, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, generalmente la homeopatía no se experimenta ni en ratoncitos, no se experimenta más que en seres humanos y se experimenta en seres humanos sanos. Y eso suena así como que, ¿cómo pueden experimentar? Es algo que se ha hecho durante 200 años. Hahnemann lo hizo consigo mismo. Él, cansado de la medicina de su tiempo, de ver los malos efectos, en un momento dado dijo, yo ya no quiero ejercer la medicina como la conozco, y era todo un políglota y sabía mucho de física, sabía mucho de química, de botánica, de muchas cosas. Entonces, se dedicó a traducir libros, y en una de esas que estaba leyendo una materia médica de un señor Cullen, se encontró de repente una nota donde hablaban de personas que se habían intoxicado con una corteza de la china, de un árbol, que hasta la fecha es la quinina, se usa para el paludismo. Entonces se dio cuenta que los síntomas que daban esas personas, pues eran los síntomas que daba el paludismo. Entonces dijo, pues vamos a ver. Se tomó esa sustancia y efectivamente él experimentó los síntomas. Pero efectivamente eran síntomas como muy tóxicos, o sea, sí podía tener efectos tóxicos. Entonces empezó a diluir las dosis que tomaba, hasta el grado en que pues, prácticamente ya no le dio síntomas, y entonces dijo, bueno, ¿qué pasa? Y entonces, dentro de todos los conocimientos que él tenía, se dio cuenta que si succionaba, si ejercía un poder cinético en el medicamento, esa dilución iba diluyendo el medicamento cada vez, ese medicamento se iba haciendo cada vez más efectivo en cuanto a los síntomas, y eliminó los síntomas tóxicos, y fue como llegó a como conocemos hoy al medicamento homeopático. O sea, oiga, Doug, usted habla de la medicina homeópata como una cuestión preventiva, pero ¿qué pasa con la cuestión de las urgencias? Que de repente alguien se sienta mal y necesite alguna cuestión de urgencia. ¿Cómo funciona ahí la medicina homeopática? Por supuesto, ahí lo que tenemos que ver mucho es el aspecto de que la homeopatía, como todo, tiene sus límites. O sea, tenemos que reconocer que hay circunstancias que son quirúrgicas. Por ejemplo, una apendicitis. Una apendicitis, a lo mejor si la vemos en un estadio temprano y le damos algún medicamento homeopático, ayudamos a ese intestino, a ese apéndice a desinflamarse, pero por eso es que el homeópata tiene que ser médico. Esa es una circunstancia que es bien, bien importante, y que desgraciadamente hoy en día hay muchos charlatanes que ejercen la homeopatía pues sin un título médico, ¿no? Y es bien importante pues, saber leer una biometría hemática, saber leer una placa de abdomen, saber interpretar los estudios para distinguir. Pues aquí ya no me toca, aquí le toca al cirujano, y lo referimos al cirujano como lo haría cualquier médico, ¿no? O una fractura, o un traumatismo craneoencefálico. Se le puede ayudar en algo en un momento dado con un medicamento homeopático, pero en ese caso va más allá de lo que pues, se puede hacer con homeopatía, y se necesita poner una venoclisis, y se necesita darle otro tipo de asistencia, ¿no? Entonces, la homeopatía, como todo, tiene su aplicación,
Y obviamente estaríamos muy equivocados de pensar que lo puede todo, ¿no? De alguna manera sí hay circunstancias en las que hay que referirlo al especialista y hay que y hay veces que inclusive podemos trabajar de manera conjunta. Hay un hospital nacional homeopático en donde pues, tienen todas las especialidades médicas y donde conviven muy bien la medicina homeopática y la medicina alopática, ¿no? Y nuestro objetivo es el mismo. O sea, al final de cuentas yo siempre les digo a mis pacientes, esta es la manera en que yo siento que le puedo ayudar, pero si en un momento dado yo viera que es necesario tener otro tipo de asistencia, pues por supuesto que no me cerraría a que solo con homeopatía se resuelven los problemas, ¿no? Sí, doctor, hace un momento mencionaba que la fabricación es mediante succión para pasar para esta división cinética que mencionaba. Eso tengo entendido que es específico de la homeopatía, que no ocurre en la alopatía. Así es. ¿En qué consiste la succión? ¿O cómo es la succión? Nosotros, como se prepara un medicamento es, bueno, haz de cuenta la pulsatila nigricans, que es es un tipo específico de una plantita que se da en Europa, que no es lo mismo la pulsatila en América que en Europa. Entonces, el medicamento tiene que ser el específico. Se toma la plantita, se macera, se pone en algo que se llama tintura madre, se deja ahí un tiempo, y esa tintura pues sí tiene efectos tóxicos, digamos, ¿no? De esa dilución, de esa tintura madre, tomamos una gotita, la disolvemos en 99 gotas de alcohol y se succiona en una superficie suave durante 100 veces. De ahí estamos teniendo una primera centesimal. De esa primera centesimal tomamos otra gotita, la disolvemos en otras 99 gotas de alcohol y lo volvemos a succionar. Ahí estamos obteniendo una segunda centesimal. Normalmente las potencias más bajas que manejamos los homeópatas son sexta centesimal, es decir, que ya pasó este proceso 6 veces, pero podemos manejar 200, miles o 10,000, es decir, que la facultad aquí el medicamento homeopático ya no pierde de alguna manera la característica química y más bien es una característica más bien como física en la manera en la que actúa, ¿no? Porque de alguna manera se han hecho ya, se ha visto que el alcohol, que es la situación, el vehículo, digamos, efectivamente va conformando su situación molecular de una manera distinta, pero ya como pulsatila ya no vamos a encontrar en materia, ¿no? Doc, ¿una persona tiene que creer en la homeopatía para que funcione? Pues bueno, realmente no, puede funcionar aunque no creas, pero de alguna manera sí la situación de tu disposición tiene mucho que ver, al igual que tú tienes que creer o sea, tú tienes que creer en tu médico, ya sea alópata o homeópata. Si partimos de una situación de desconfianza, muy difícilmente vamos a poder ayudarle a una persona, ¿no? Entonces, efectivamente, sí debe haber una disposición, pero no es una situación exclusiva del homeópata. Es en el tipo de médico. Siempre que elijas, siempre tienes que tener una disposición a pensar que él es el que te puede ayudar, ¿no? Y en este sentido, Doc, ¿qué papel juega la autocuración dentro de la medicina homeópata? Híjoles, realmente no es recomendable. Realmente un médico homeópata cuando se autoprescribe, ¿es a lo que te estás refiriendo? Sí. O sea, yo puedo ir a la farmacia homeópata y comprar, o sea, sin necesidad de que alguien me diga qué. No es lo recomendable, como tampoco es lo recomendable desde la perspectiva de la alopatía, ¿no? O sea, para tú darle un medicamento a un paciente,
pues no desde que se pare en el mostrador y me diga, oiga, me duele la cabeza, tengo gripa y qué chochitos me puedo tomar. No, normalmente nosotros pues hacemos toda una historia clínica, checamos cuáles son los antecedentes heredofamiliares del paciente, checamos cuáles son los antecedentes patológicos del paciente la homeopatía es una medicina muy individualizadora, o sea, tenemos que ver quién es el que está parado enfrente, cómo sufre, qué es lo que le está predisponiendo este sufrimiento. No es tan fácil como decir, pues ya me vienes a ver con fiebre y con dolor de cabeza y te doy ya una nux vómica porque sí, la nux vómica cubre esos síntomas, pero también los cubre la sepia, también los cubre pues, muchos medicamentos, ¿no? Entonces tienes que hacer todo un estudio clínico de las modalidades que son bien importantes, a qué horas te sientes peor, qué te agrava, cómo te sientes con el frío, cómo te sientes con el calor, si te sientes más bien ansioso, si te sientes más bien enojado, si te sientes más bien con miedo, si eres una persona insegura, todo eso interviene en la elección del medicamento. Y lo más importante, y lo que yo les decía en un principio, y en lo que la terapéutica mexicana ha sido todo un aporte, es en este aspecto de los miasmas, porque Hahnemann, ya casi al final de su vida, se dio cuenta que los pacientes sí mejoraban, pero regresaban a estar mal otra vez. Entonces se me volvió a meter a estudiar durante muchos años y se dio cuenta que había todo un aspecto constitucional que nos predisponía de una manera a padecer de una u otra manera. Y entonces desarrolló toda una teoría que él llamó la teoría de los miasmas, pero no le alcanzó la vida para terminarla. Y quien la terminó fue precisamente un médico hidalguense, el doctor Proceso Sánchez Ortega, quien le dio toda una utilidad clínica a esta situación, clasificando y seriando los miasmas, y ha sido todo un tema vanguardista y en lo que hemos aportado en los mexicanos a muchos países. Hay muchos médicos pues de Europa, de Sudamérica, de muchas partes, que vinieron con el maestro Proceso cuando vivía, porque él ya murió en 2005, pero que dejó una escuela que es Homeopatía de México, en donde se sigue estudiando este aspecto de los miasmas, ¿no? Hace un momento no terminamos de ver los principios. Hasta ahora, si no me equivoco, recapitulando, vamos, el primero de que la naturaleza es la fuente primordial para toda la salud. Examinar con lo similar, vimos un poco la sucusión, que es esta dilución del compuesto original, que pierde características químicas, pero no características físicas. Eso puede ser un poco confuso. Esa parte, ¿cómo es que si ya no está el compuesto ahí químicamente, puede estar físicamente? Eso es precisamente es algo que pues, de lo que los detractores pues han ocupado mucho para pues, atacar a la homeopatía. Se ha visto que de alguna manera la dinamodilución pues ha ido, de hecho, una potencia sexta, por ejemplo, de una pulsatila, actúa de una manera diferente a una 200, a una 1000, ¿no? Y eso pues, lo sabemos por medio de la experimentación, ¿no? Realmente, desde la perspectiva de estudios, todavía muchos estudios en donde se ha querido explicar esto, no se ha logrado explicar todavía con mucho detalle, pero es algo que funciona, ¿no? Doc, pues me gustaría saber su opinión ahora con lo de la pandemia, con lo del coronavirus. Se habla tantas cosas y se están diciendo, pero usted como médico homeópata, ¿cuál es su opinión de esto? Bueno, pues el coronavirus es una enfermedad nueva, es una enfermedad
que nos vino, pues obviamente por un problema de violentar a la naturaleza a otros niveles, o sea, de trastornar a los ecosistemas, y es un virus que saltó, es una zoonosis, saltó de los animales al ser humano. Es algo que el cuerpo del ser humano no tenía conocimiento de él, y que por eso mismo pues, ha sido tan vulnerado. Pero al final de cuentas, cuando un organismo tiene la capacidad vital de poder responder, pues ocupa ese 80% de los pacientes en donde salen victoriosos sin necesidad prácticamente de nada, ¿no? Y que son inclusive asintomáticos. Son los que tienen alguna situación crónica, los que están siendo más afectados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una invitación que nos está haciendo la vida, que nos está haciendo en los tiempos de hoy, de cuidarnos y de ir como haciendo que nuestro organismo esté lo más sano posible, porque en esa medida pues iremos saliendo de este cuadro, ¿no? ¿Y usted recomienda la homeopatía para tratarle el coronavirus? Sí, sí, sí. Obviamente, te digo, hay niveles. De hecho, pues nos han llegado a consulta de pacientes y no pacientes con infectados. Les hemos hecho sus PCRs, les hemos hecho sus estudios, los hemos ido vigilando, les vigilamos su oximetría, y afortunadamente los que hemos tenido posibilidad de tratar en el consultorio, pues han salido bien todos. Hemos tenido uno que otro que ha necesitado oxígeno, pero gracias a Dios no hemos tenido ninguno hospitalizado, y afortunadamente nadie que lamentar, ¿no? Obviamente, pues no quiere decir, la única manera en que no se te complique un paciente es no viendo pacientes. O sea, hemos corrido con suerte y no se ha complicado ninguno, pero obviamente los vamos vigilando, y en el momento en el que la oxigenación baja de más, o en el momento en el que el paciente da algún síntoma de gravedad, lo canalizamos inmediatamente, ¿no? Porque reconocemos precisamente la limitación. Pero hasta el momento no ha hecho falta. Doc, pues yo creo que por ahí ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, ¿qué tan fácil es pasar de la alopatía a la homeopatía? Como médico, como paciente, Ajá, como paciente, o sea, si toda mi vida he tomado medicamentos alópatas y un día quiero tomar homeopatía, ¿es muy fácil pasar de una a otra? Depende de muchas circunstancias, depende pues de tu edad, de tu misma disposición, pero en general hay veces que, por ejemplo, la gente que ya llega con antihipertensivos, que llega con hipoglucemiantes, obviamente si yo se los quito de buenas a primeras, pues terminan por agravarse y por irse, y desacreditando al homeópata que le quitó todo esto, ¿no? Entonces le hacemos su estudio completo, lo empezamos a tratar, y vamos viendo con sus estudios de laboratorio si podemos ir retirando, y hay gente en la que sí podemos retirarle muchos, si no es que todos los medicamentos. Hay gente en la que no se les puede retirar prácticamente ninguno. Depende de su vitalidad, que es otro de los principios, ¿no? Pero siempre haciéndolo con cuidado, de una manera responsable. Y efectivamente, pues de lo que yo veo todos los días veo mucha gente que viene por primera vez al homeópata, pues muchos se quedan, y sobre todo, pues los podemos dejar con la menor cantidad de medicamentos que necesiten, ¿no? Perfecto, Doc. Pues muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos en este programa, en el segundo programa. Por ahí se va a poner ahí sus datos a la gente que le interese también que quiera estar con el doctor Alejandro Urrutia. Por ahí nos dejamos algún contacto,
y para que lo contacten y para que puedan acercarse a usted y también seguir resolviendo sus dudas. Y bueno, pues muchísimas gracias, Doc, por acompañarnos. Gracias, Mane. De nada, aquí cuando quieras. Doc, muchísimas gracias. Fue un placer y espero no haberlos enredado más de lo que estaba. No, muchísimas gracias, Doc, que esté muy bien. Bueno, Peste Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este su segundo programa. Nos vemos dentro de 8 días, cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.